Cada uno de estos grupos corresponde como tal a una función específica, ¿bien? Ya sea a una de las ramas, ¿sí? Como un recurso simple, que es el bombero que yo tengo, que sé que va a entrar, sé que va a llegar directamente al lugar eh, a trabajar, ¿sí? Que es el recurso simple, una fuerza de tarea que me estaba justamente haciendo falta explicar. La fuerza de tarea, por ejemplo, es aquel grupo en conjunto que yo tengo para llegar a una función específica. Vamos a delegarlo. Vamos a desplazarlo directamente como el EDAN. ¿Sí? Cuando hablamos del EDAN, estaríamos hablando que la evaluación de daños y análisis de desastres, ¿no? Y evaluación de necesidades, perdón. Evaluación de daños y análisis de necesidades. Bien. Cuando hablamos del EDAN, por ejemplo, estaríamos hablando entonces netamente de un grupo de tarea. ¿Por qué? Porque el EDAN no se desarrolla solamente por un grupo como tal. Hay varias personas que son especializadas en EDAN, ¿sí? Entonces, este grupo de personas especializadas en EDAN, sea de una facultad específica, sea de una universidad, sea de una institución o demás, entonces es aquel grupo que puede llegar a trabajar con estas otras personas realizando esa evaluación de daños y análisis de necesidades. Bien, a eso se le llama y se le determina como una fuerza de tarea. Y por otra parte, entonces tenemos los equipos especiales de intervención. Entonces, por ejemplo, los equipos especiales de intervención o esos equipos de intervención, estaríamos hablando, por ejemplo, de los equipos de los MATPE, que son especializados en una función específica, ¿sí? Cuando hablamos de un recurso simple, estaríamos hablando prácticamente de una persona que puede desarrollar varias actividades pero que no está siendo especializada en una en específico. Cuando hablamos de un equipo de intervención, podríamos hablar tanto, por así decirlo, como de una división, como de un equipo específicamente de intervención. Cuando hablamos de la división, estaríamos hablando de un grupo de gente específicamente. Cuando ya hablamos de los equipos de intervención, estaríamos hablando de este grupo que se desplaza de la división, que puede ayudarme directamente y que es muy específico en algo. ¿Vale? Y por otra parte, entonces tenemos operaciones y las áreas, ¿sí? Aéreas, perdón, operaciones aéreas. Cuando hablamos entonces de las operaciones aéreas, estaríamos hablando entonces de todo aquel elemento que sea o de ala rotatoria o de ala fija, qué tipo de intervención se realiza, para qué tipo de operaciones, si necesitamos un avión hidrante o necesitamos un helicóptero que solamente vaya, verifique cuál es la zona a la cual va a propagarse posiblemente un incendio que todavía no se ha cuidado, que todavía necesita refrigeración, que no necesita, o sea, una cantidad de eh, niveles en cada uno de esos puntos. Bien. Por otra parte, entonces tenemos la planificación, lo que es la sección de planificación. Entonces tenemos lo que es cada una de las unidades. Una unidad que se va a encargar de recursos, en este caso de pronto no estaríamos tanto hablando de equipos, sino estaríamos hablando más bien de una persona en específico, ¿vale? De todas maneras, estas personas pueden tener asistentes o pueden tener más grupos de personas, por ejemplo, la unidad de recursos. Entonces, en la parte de la planificación estaríamos hablando que previo, por ejemplo, a la logística, nosotros necesitamos comprender cuáles son los recursos que se necesitan para desarrollar una actividad en específico, ¿vale? Una unidad de situación. Entonces, la unidad de situación va a evaluar o a planificar cuál es la situación que se puede desarrollar, cuáles son las situaciones alternas y adversas que se pueden desarrollar a raíz de esta misma, ¿sí? Y cómo se procede a trabajar en cada uno de los casos, ¿bien? Por otra parte, la desmovilización. Siempre se debe tener en cuenta cómo se realiza la desmovilización de las unidades, ¿vale? ¿Por qué? Porque no todos se pueden perder de así como un acto de magia. Lo más lógico es que necesitamos empezar a desmovilizar cada uno de los equipos de una forma en específica. Y por último tenemos las unidades técnicas, que las unidades técnicas, vuelvo otra vez al tema de las divisiones, vuelvo otra vez a los equipos de intervención, son aquellas unidades técnicas especializadas en un tema o referente específicamente en algo. ¿Listo? La sección logística
que tiene varias ramas como tal, y estas se pueden desplegar, pero ¡fua!, de una forma impresionante. Tenemos la rama de apoyo, por ejemplo, que la rama de apoyo es o sea, la que no se va a utilizar en la primera acción. ¿Bien? Entonces, tenemos unidades provisionales, ¿sí? Tenemos unidades de instalaciones, tenemos de apoyo terrestre, de apoyo aéreo, de apoyo acuático, tenemos unidades K9, tenemos, o sea, todo esto que en su momento nosotros no lo vamos a utilizar. Eso, por ejemplo, el personal de socorrismo internacional ya lo vio, ya sabe específicamente cuáles son cada una de esas unidades. ¿Bien? Y por otra parte, entonces tenemos rama de servicios, unidades de comunicaciones, unidades médicas, unidad de alimentos. ¿Qué otras unidades? Por ejemplo, unidad de agua potable también lo podríamos decir. La unidad de sanitización también la podríamos inferir ahí, ¿vale? Eso, por ejemplo, cuando hablamos de el proyecto Esfera. Esta rama de servicios también es muy importante para el desarrollo de cada una de las actividades dentro de una comunidad en específico, ¿vale? Y por otra parte tenemos la sección de administración y finanzas. Por ejemplo, hablamos de la unidad de tiempos, la unidad de proveeduría y la unidad de costo. Cuando hablamos de la unidad de tiempos, estaríamos hablando que una persona cuánto tiempo puede llegar a trabajar. Por ejemplo, en lo que es INSARAC, estaríamos hablando, les hago un breve ejemplo. Una unidad K9 estaría dispuesta a trabajarse durante 72 horas. Lógico, esas 72 horas no van a ser continuas, porque no hay cuerpo que aguante, y menos el de un canino, que vaya a soportar 72 horas de trabajo continuas. No digo que no, puede que sí, no se debería, ¿bien? Lo que sí se tiene en cuenta es que después de las 72 horas el animal ya deja de funcionar para trabajar con personas vivas, sino que lo único que va a encontrar es todo aquello que dé un olor a cadaverina, un olor a mortecina. Entonces, por tal razón, estas unidades tienen un tiempo establecido de 72 horas. Es a eso lo que se refiere con unidad de tiempos, ¿vale? Lo que es con las unidades de proveeduría, estaríamos hablando de todos aquellos énfasis técnicos que se refiere en los casos lógicos de cada uno de los incidentes, ¿vale? ¿Quiénes son los técnicos? ¿Quiénes son los profesionales? Que los técnicos estén habilitados para tales trabajos, que los profesionales de la misma forma. Que si yo voy a hablar con un ingeniero, pues yo necesito saber cuál es la matrícula del ingeniero, verificar las informaciones que tiene absolutamente todo esto. Y si no lo hace administración y finanzas, no lo va a hacer absolutamente nadie más. Entonces, la unidad de administración y finanzas, que si bien en muchas ocasiones y en la mayoría de las ocasiones o de las situaciones no se encuentra específicamente en el lugar, pero de todas maneras sí es supremamente importante para el buen desarrollo de todo el proceso. ¿Se acuerdan anteriormente que yo les había hablado que un móvil especializado o un móvil de emergencias tiene un costo? Bueno, acá es donde se visualiza ese costo. Desde el encendido del móvil, el trayecto que realiza, se deben tener en cuenta absolutamente todos los costos, ¿sí? El tiempo que el móvil dura encendido, eh, la cantidad de personas que van adentro, los seguros que se cobran, todo lo que es plata específicamente desde o sea, de todo el procedimiento. Eso es lo que se habla en las unidades de costo. Bien. Y por otra parte, entonces, ahora volvemos al tema de cada uno de los jefes oficiales y demás. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de una staff de comando, ustedes vieron acá, en el staff de comando, por ejemplo, tenemos al comandante del incidente, oficial de seguridad, oficial de información pública y oficial de enlace. Pues justamente entonces el cargo que se van a encontrar va a ser oficiales. En las secciones que vamos a encontrar justamente en cada uno de estos puntos, vamos a encontrar que son personas como jefes. En las instalaciones, por ejemplo, el área de espera necesita una persona que sea encargado, ¿sí? Encargado, por ejemplo, de la unidad de agua potable. Entonces, vamos a tener un encargado ahí, ¿sí? La zona de agua potable, ahí tenemos uno. La zona de descanso, tenemos un encargado. El encargado que va a decirles a todas aquellas personas que lleguen gritando y en alta voz, decirles, hey, muchachos,
tengan en cuenta que sus compañeros están descansando, se van a levantar en 2 horas o trabajaron durante toda la noche, necesitan descansar, les voy a pedir por favor silencio. ¿Sí? Esa persona se encarga justamente de eso. De cada una de las ramas, ya sea funcional o geográfica, tenemos coordinadores. Entonces ustedes se acuerdan que las ramas nosotros, por ejemplo, tenemos acá. ¿Sí? Y de cada una de las divisiones ahora vamos a hablar. De cada una de estas ramas, ¿sí? Vamos a encontrar entonces un coordinador. En las unidades, bien, acá nosotros, por ejemplo, tenemos unidades de recursos, unidades de situación, unidades de movilización y unidades técnicas. Vamos a encontrar el líder, bien. Dentro de las divisiones, bien, acá tenemos. Entonces acá tenemos el coordinador y acá tenemos el supervisor, bien. El coordinador y el supervisor, ¿vale? Y en las fuerzas de tarea, ya sea, vieron, acá tenemos fuerzas de tarea directamente en los grupos, vamos a tener personal líder y en los recursos simples también tenemos personal líder. Aquellas personas que, por ejemplo, cuando llega el camión, tenemos un grupo listo para descargar absolutamente toda la fruta, por ejemplo, que llega en ese camión por el incendio forestal. Bueno, entonces tenemos recurso simple, una persona que va a ser la líder o el líder en organizar a los chicos, hacer una cadena para suministrar o para llevar absolutamente todo esto. Y pues ese líder comúnmente es el que se encarga de decir, venga, parce, cada uno de nosotros agarre un costal y camine 20 metros, o si somos 20 personas, cada uno ubiquémonos 1 metro de distancia cada uno y nos pasamos el peso, ¿sí? Los costales de mano a mano. Con eso, pues va a ser muchísimo más fácil la carga para llevarla entre todos. Bien. Bueno, hablemos del PAI. Cuando hablamos del PAI, estaríamos hablando del plan de acción del incidente. Bien. En el plan de acción del incidente se deben tener en cuenta las diferentes preguntas. ¿Qué, cómo, cuándo, dónde, quién, por qué, para qué, desde dónde, desde cuándo, a raíz de qué, por qué, cuál es la metodología? O sea, absolutamente todo es lo que tiene que estar incluido en ese plan de acción del incidente. Bien, se formulan absolutamente todos los objetivos y se disponen como tal cada una de las estrategias. Entonces, por ejemplo, tenemos un incendio estructural en un hospital. Entonces, ¿cuál va a ser el objetivo principal? ¿Evacuar a los heridos? ¿Hay personas internadas en ese hospital o simplemente es una clínica en donde entran y salen pero no hay ninguna persona? ¿Se realizan cirugías? ¿Qué tipo de cirugías se realizan? ¿Qué nivel es el hospital? ¿Es de primer, segundo, tercer nivel, cuarto nivel? ¿Sí? ¿Qué tipo de herramientas tienen dentro del hospital? ¿Vale? Todo ese tipo de cosas se deben tener en cuenta dentro del plan de acción o dentro sí, dentro del plan de acción del incidente. Bien, dentro del PAI. Tengamos en cuenta que estas acciones deben ser flexibles, o sea, este plan como tal debe ser flexible, ¿sí? ¿Por qué? Porque no siempre se me va a ubicar, se me va a, perdón, a incendiar el depósito de combustibles. Sí, es un depósito de combustibles, pero no por ser el depósito de combustibles es el que siempre se me incendie. Puede que se incendie la habitación de una persona porque dejó un cargador pegado a la pared. ¿Mm? Entonces por ahí empieza el incendio. Y resulta que mi protocolo de actuación estaba netamente, específicamente diseñado para todo el hospital desde el depósito de combustibles o desde las claraboyas o desde. Entonces, ahí estoy fallando. Por eso justamente deben ser netamente flexibles, ¿ok? Los periodos operacionales se deben tener en cuenta, lógico, con unos intervalos de tiempo en donde se cumplan los objetivos, ¿sí? En tanto tiempo, por ejemplo, se debe tener en cuenta que el hospital debe estar completamente, ya debe estar todas las personas fuera del hospital, ¿sí? Eh, en tanto tiempo, se establece que los camiones de bomberos ya tienen que estar en el hospital.
¿vale? ¿Eso cómo lo miramos y cómo lo determinamos? A base de simulacros, no hay más. Hay algunos lugares en donde los simulacros son realizados pues con el objetivo simplemente de decir como que, bueno, listo, vamos, chicos, vamos a hacer un simulacro. El simulacro se va a tratar de un incendio en este lugar, entonces todos saben que tienen que salir de esta forma, de esta forma, de esta forma. El punto de encuentro se va a encontrar en tal lugar. Esta persona va a ser el encargado de tal cosa, este otro va a ser el encargado de... Y esa va a ser la charla técnica. Y eso es un simulacro. Ahora, como yo veo un simulacro, en realidad no debería ser así. Simulacro debe poner un poquito más en situación a las personas, no informarles, capacitarlas, pero no informarles que se va a realizar el simulacro. Hay muchas cosas en contra de este tipo de procedimientos, ¿sí? Hay mucha gente que dice que el simulacro así como se realiza es como se tiene que realizar. Bueno, listo, por algo se hace así. Yo no estoy de acuerdo, pero bueno, eso es cosa de cada quien. Listo. Por otra parte, entonces, miramos los componentes. Dentro de los componentes del PAI se deben encontrar los objetivos, ¿sí? Deben expresar claramente qué es lo que se pretende y qué es lo que se necesita lograr dentro del PAI. Entonces, evitar la pérdida de vidas humanas, evitar la pérdida de bienes, evitar que el incendio en caso de se llegue a propagar a la estrategia. ¿Cómo se realiza? ¿Cuál va a ser la estrategia? El camión ingresa por acá, la salida de las personas va a ser por este lado, el ingreso de los grupos de emergencia va a ser por acá. Los recursos. ¿Cuáles son los recursos que yo tengo dentro de mi estructura para confrontar ese incidente mientras se activa el sistema de emergencia? Entonces tengo las mangueras aquí, tengo un hidrante húmedo por este lado, o una columna húmeda por acá, tengo columna seca por este otro, ¿sí? Tengo tanque de tanto por tanto, que en caso de ser necesario se va a activar, llenando las columnas de esta forma y de esta forma, ¿sí? Se ponen en función cada X cantidad de tiempo, verificando que realmente todo ese tipo de cosas, ¿vale? La organización. Entonces, para brigada de primeros auxilios tengo ubicada a esta persona, para brigada de seguridad tengo a esta persona, para la brigada de logística tengo a esta persona, para la brigada eh, no sé, de planificación tengo a esta persona, para todos y cada uno de los organizadores. Ahora, perdón, de las personas inherentes. Ahora, tengamos algo muy en cuenta. No siempre, no siempre que exista un PAI, hay un protocolo. Les voy a explicar con una anécdota. Resulta y acontece que dentro de las muchas universidades en donde yo he dictado este tipo de capacitaciones, especialmente del PAI, o en Colombia, pues se le llamaba como plan de acción y plan de contingencia específicamente. Eh, Resulta que yo estaba dictando esta charla, más o menos, ¿no? De sistema comando incidentes, y le pregunto a una chica si ella conocía el plan de contingencia. Dentro del plan de contingencia se encuentra también el plan de acción, el plan de recuperación y demás. Pero específicamente el plan de acción. A eso voy con el plan de contingencia. ¿Cuál es el plan de acción? ¿Qué es lo que se debe hacer para, o en caso de, dentro de una universidad, una institución educativa, es netamente necesario que, que este elemento exista? Ahora bien, resulta y acontece que mientras yo le estaba preguntando, yo les digo, bueno, entonces deberían hacerla, porque la chica, yo le pregunté a ella si sabía qué hacer en caso de un incendio en la planta alta, ¿sí? En el lugar más alto de la institución. Ella me dijo, no, la verdad que no, nunca nadie me lo ha explicado ni me lo ha dicho. Entonces yo le dije, bueno, debería saber, ¿sí? Y debería tener en cuenta, lógico, eh, cómo desarrollarlo, cómo hacerlo, debería ser la persona encargada de realizar este procedimiento. A lo cual
Una de las profesoras se levanta y me dice, discúlpeme, pero usted se está equivocando. Ok, no hay ningún problema. A mí me encanta que me digan que yo me equivoco y especialmente cuando me pueden decir en qué me estoy equivocando, porque eso me va a hacer crecer internamente, ¿no? Mucha gente lo toma como una crítica y lo va a tomar a mal. A mí me encanta que me digan en qué me estoy equivocando. Entonces, lógico, se lleva toda mi atención esta profesora y me dice, lo que pasa es que usted está informando mal, porque está diciendo que nosotros no tenemos y sí está. Le digo, bueno, profe, perfecto. Usted me está diciendo que tienen un plan de acción. ¿Cuál es? Entonces le digo, espéreme un momentito, denme un segundo. Le pregunto a otra chica, ¿tú sabes qué hacer en caso de un incendio en tal lugar? Me dice, no, no sé. ¿Para dónde corres? No sé, para la cancha de fútbol. Entonces le digo, me dice, no, no, porque nosotros lo tenemos y nosotros pagamos por tenerlo. Es más, nosotros llamamos ingenieros, arquitectos, los mismos que vinieron y construyeron absolutamente toda la universidad, ellos mismos fueron los encargados de hacer el plan de acción, ta, 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 ta. Y eso lo tenemos aquí. Le digo, bueno, profe, ¿me lo puede mostrar? Me dice, no, eso está en archivado, arriba, pero está. Le digo, entonces no está, no está. Cuando el plan de acción es un papel y nadie más lo sabe, eso no existe. Eso en realidad no es algo real. Eso no tiene ninguna validez. Un plan de acción, un plan de contingencia, un PAI, como es este caso, un protocolo de acción, si no es compartido con absolutamente todas las personas, no sirve de absolutamente nada. Y ojo, que hay muchas instituciones que tienen ese mismo inconveniente. No comparten su plan de acción con el personal que trabaja con él. Y el día de mañana, cuando suceden las cosas, empiezan a preguntar por qué no se están haciendo de la forma debida y adecuada. Pero si nunca es informada la forma debida y la forma adecuada, entonces no pueden llegar a exigir que se haga algo de una forma en específico. Bien, ténganlo muy en cuenta a la hora de desarrollar un PAI. ¿Vale? Y por otra parte, los pasos de elaboración. Entonces, los pasos de elaboración y ejecución de un PAI es primero evalúo la situación. Siempre antes de cualquier proyecto se tiene que evaluar la situación. ¿Cuáles son las necesidades? Y en caso A, ¿qué? ¿Sí? Por ejemplo, en una casa, centrémonos en una casa. ¿Cuál sería el PAI de su casa? ¿Cuál sería ese plan de acción en incidentes de su casa? ¿Sí? ¿Cuáles serían esas situaciones que se desarrollan adentro? ¿Será que solamente es el incendio de una cocina? ¿Será que su casa no se le podría llegar a inundar? ¿Será que en su casa una persona no podría llegar a accidentarse? ¿Será que en su casa nunca se caería una botella generando lesiones a las personas alrededor? Entonces, establezca, piense bien cuáles son esos incidentes que se pueden generar dentro de su casa. Establecer cuáles son los objetivos. ¿Cuál es el primer objetivo en caso de un incendio? ¿Cuál vendría a ser el primer objetivo? ¿Saco a los niños corriendo? Y si y si la cocina está en la ruta de escape y les digo a los niños que salgan por ahí, ¿será que no se queman? Y si me los llevo más bien al patio en caso de un incendio. Entonces, para cada una de las situaciones, justamente, se tienen unos objetivos específicos, así como una estrategia completamente diferente. Bien, los recursos y la organización. Ahora, se divulga, ¿sí? El hecho de que usted esté pensando en este momento cómo desarrollar un PAI para su casa no significa que su esposa, no significa que su esposo, no significa que su tía, no significa que su suegra se vayan a quedar sin enterarse. Es más, todo lo contrario. El objetivo es que todos se enteren para que todos salgan bien, con vida. ¿Vale? Ejecútelo por medio de simulacros y evalúelo. ¿Cuánto tiempo se demoraron en salir? Miren, en Colombia, por ejemplo, se hace anualmente un simulacro de terremoto en todas las ciudades. El objetivo es que cada una de las ciudades en Colombia realicen un simulacro y hay simulacros nacionales. Entonces, en donde todas las personas tienen y todas las empresas
tienen la necesidad de realizar justamente este tipo de acciones. Y tengamos en cuenta que en esos casos colapsan los servicios de emergencia. Ahí les dejo una tareita. Por otra parte, recuerden, mis queridos estudiantes de Socorrismo Internacional, que desde logística y desde mucho tiempo antes en gestión del riesgo, yo les dije que para poderse graduar, para poder tener el certificado de socorrista internacional, ustedes deben realizar un proyecto, ¿cierto? Y ese proyecto tiene que ser, ¿cuál? Bueno, acuérdense, aquí tienen el PAE. ¿Cómo se tiene que desarrollar? ¿Cuáles son los pasos para desarrollar cada uno de esos puntos? ¿Vale? Y por último, lo que son instalaciones. Pero hasta aquí vamos a llegar. Bien, instalaciones lo vamos a ver este miércoles. Espero poder grabar la llamada, poder grabar la comunicación para poderles compartir absolutamente toda esta información. Hasta el momento, entonces, los dejo. Espero que estén muy bien. Fuerte abrazo a cada uno de ustedes y nos estaremos viendo para más adelante.